En esta unidad estudiaremos los compuestos que contienen el grupo carbonilo debido a que son de gran importancia en la química orgánica, en la bioquímica y la biología. Vamos a estudiar aldehídos y cetonas. En esta tabla tenemos algunos de los tipos comunes de compuestos carbonílicos: cetonas, aldehídos, ácidos carboxílicos y sus derivados, como cloruros de ácido, ésteres y amidas. Los compuestos carbonílicos se encuentran en todas partes. Además de sus usos como reactivos y disolventes, son constituyentes de telas, saborizantes, plásticos y fármacos. Dentro de los compuestos carbonílicos que existen en la naturaleza se incluyen proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos, que son constituyentes de las plantas y animales. Los compuestos carbonílicos más sencillos son las cetonas y los aldehídos. Una cetona contiene dos grupos alquilo o arilo unidos al átomo de carbono del grupo carbonilo. Un aldehído tiene un grupo alquilo o arilo y un átomo de hidrógeno unido al átomo de carbono del grupo carbonílico. Las cetonas y aldehídos son similares en estructura y tienen propiedades similares. Sin embargo, existen algunas diferencias, sobre todo en sus reacciones con agentes oxidantes y con nucleófilos. En la mayoría de los casos, los aldehídos son más reactivos que las cetonas. Comencemos con la nomenclatura IUPAC de los aldehídos. Los nombres sistemáticos para los aldehídos se derivan reemplazando la terminación O del alcano con al. Un carbono del aldehído está en el extremo de una cadena. Por lo tanto, este carbono carbonílico es el número 1. Si el grupo aldehído está unido a una unidad grande, por lo general un anillo, se utiliza el sufijo carbaldehído. De esta manera, en este ejemplo de aldehído de cadena abierta, este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5. 3-metilpentanal. En este otro aldehído, donde el grupo carbonilo está unido a una estructura compleja como es un ciclohexeno, tiene prioridad, el carbono 1 es ahí a donde está enlazado el carbonilo, por lo tanto el doble enlace está entre los carbonos 2 y 3. 2-ciclopenteno carbaldehído, o en este caso 1,3-ciclohexano dicarbaldehído. Vamos con la nomenclatura IUPAC o sistemática de las cetonas. Los nombres sistemáticos de las cetonas se derivan reemplazando la terminación O en el nombre del alcano por ona. En las cetonas de cadena abierta numeramos la cadena más larga que incluya el carbono del grupo carbonilo a partir del extremo más cercano al grupo carbonilo e indicamos la posición del grupo carbonilo con un número. En las cetonas cíclicas, al átomo de carbono del grupo carbonilo se le asigna el número 1. De esta manera, en esta cetona de cadena abierta, carbono 1, 2, 3, 4, 3-metil, 2-butanona. En esta cetona cíclica, este es el carbono 1 y este es el 3.
3-bromociclohexanona. En este caso tenemos una molécula con dos grupos funcionales. Tiene prioridad la función cetona respecto de la función alcohol. Por lo tanto, a la función alcohol se la designa como hidroxi. Este es el carbono 1, 2, 3, 4. 4-hidroxi, 3-metil, 2-butanona. Un grupo cetona o aldehído también pueden nombrarse como un sustituyente en una molécula con otro grupo funcional de mayor prioridad. El grupo carbonilo de la cetona se designa por el prefijo oxo y el grupo carbonilo de un aldehído se nombra como formilo. Los ácidos carboxílicos con frecuencia contienen grupos cetona o aldehído nombrados como sustituyentes. En el caso de una molécula que tenga los grupos carbonilos de un aldehído y de una cetona, el aldehído tiene mayor prioridad que la cetona. Entonces, en este ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 4, o sea, 3-metil, 4-oxopentanal. En este otro caso, donde tenemos un ácido benzoico sustituido en meta o en el carbono 3 por un formilo, decimos ácido 3-formil benzoico. Como hemos visto con otras clases de compuestos, las cetonas y los aldehídos se llaman también por sus nombres comunes en vez de sus nombres sistemáticos IUPAC. Los nombres comunes de los aldehídos se derivan de los nombres comunes de los ácidos carboxílicos correspondientes. Estos nombres con frecuencia reflejan el término en latino griego de la fuente original del ácido o del aldehído. Así, por ejemplo, el ácido de un átomo de carbono es el ácido fórmico y el aldehído relacionado con él es el formaldehído. Fórmico se denomina ácido fórmico porque se encuentra en la picadura de las hormigas y hormiga en latín se dice fórmica. El ácido de 2 carbonos es el ácido acético que proviene de acetum, que quiere decir vinagre, y el aldehído de 2 carbonos es el acetaldehído. El ácido de 3 carbonos es el ácido propiónico, que proviene de propios, que significa primera grasa. Y el aldehído de 3 carbonos es el propionaldehído. También tenemos nombre común para el ácido de 4 carbonos, que se denomina ácido butírico. Proviene de butirum, que significa mantequilla. Y justamente este ácido es el que está presente en el sabor rancio de la manteca. Entonces al aldehído de 4 carbonos se lo denomina butiraldehído. También podríamos mencionar al ácido de 5 carbonos, que es el ácido valeriánico o también se denomina valérico. Para indicar las posiciones de los sustituyentes se utilizan letras griegas, denominando con la letra griega alfa al carbono aledaño al que tiene el grupo carbonilo. Es decir, el carbono alfa es el carbono 2 de la nomenclatura IUPAC. Entonces, en este caso, este es el carbono alfa, este es el beta, beta-clorobutiraldehído. Fíjense cómo usamos letra griega porque el nombre del aldehído es el nombre común. En este caso, dijimos que los aldehídos o el ácido de 5 carbonos es el ácido valeriánico, el aldehído de 5 carbonos es valeraldehído, y como este tiene estructura iso, diremos isovaleraldehído. Las cetonas también se utilizan para ellas los nombres comunes.
una de las formas de nombrar cetonas mediante nombres comunes es nombrando los dos grupos alquilo unidos al grupo carbonilo, añadiendo la palabra cetona. También en este caso, la posición de los sustituyentes se da utilizando letras griegas, iniciando desde el carbono siguiente al grupo carbonilo. De esta manera tenemos, por ejemplo, para la cetona de la izquierda, isopropil, metilcetona, o en este caso, alfa, bromoetil, isopropilcetona. Algunas cetonas tienen nombres históricos comunes, por ejemplo, la dimetilcetona siempre se ha llamado acetona, y las alquilfenilcetonas por lo general se nombran como el grupo acilo seguido por el sufijo fenona. Entonces, acetona para la propanona, el nombre común acetona, el nombre IUPAC propanona, o nombre común también dimetilcetona, y aquí tenemos acetofenona para la fenilmetilcetona o para la difenilcetona, benzofenona. Hacemos un repaso o resumimos todos estos nombres en diferentes ejemplos. Entonces, acetaldehído, nombre común, etanal, nombre IUPAC, benzaldehído o benceno-carbaldehído, acetona, dimetilcetona o propanona, cis, 4-hidroxiciclohexano-carbaldehído, 5-hidroxi, 6-hepten, 3-ona, 4-oxo, 2-hexenal, ácido trans, 2-formil, ciclopentano carboxílico, y en este último caso, 2-formil, 4-metil, pentanodial. Vamos a ver ahora la estructura del grupo carbonilo. El átomo de carbono del grupo carbonilo tiene hibridación sp2 y está unido a otros 3 átomos a través de enlaces sigma coplanares con ángulos de alrededor de 120 grados entre ellos. El orbital P sin hibridación puro del átomo de carbono se traslapa lateralmente con un orbital P del oxígeno para formar el enlace pi. El enlace doble entre el carbono y el oxígeno es similar al enlace doble carbono-carbono en los alquenos, excepto que el enlace doble del grupo carbonilo es más corto, más fuerte y se encuentra polarizado. El enlace doble del grupo carbonilo tiene un momento dipolar grande debido a que el oxígeno es más electronegativo que el carbono y los electrones de enlace no están compartidos de manera equitativa. En particular, los electrones pi enlazados más débilmente son atraídos con más fuerza hacia el átomo de oxígeno, dando lugar a aldehídos y cetonas con momentos dipolares más grandes que la mayoría de los haluros de alquilo y éteres. Podemos usar formas de resonancia para representar esta repartición desigual de los electrones pi. La primera forma de resonancia es más importante o mayoritaria, debido a que involucra más enlaces y es neutra, no hay separación de carga. La contribución de la segunda estructura se evidencia por los momentos dipolares grandes de las cetonas y aldehídos. Esta polarización del grupo carbonilo contribuye a la reactividad de las cetonas y aldehídos. El átomo de carbono
polarizado de manera positiva, actúa como un electrófilo, es decir, como un ácido de Lewis. Y el oxígeno polarizado con carga negativa actúa como un nucleófilo, una base de Lewis. Los sustituyentes alquilo estabilizan al grupo carbonilo por donación de electrones por efecto inductivo. Por ello, las cetonas, por tener dos grupos dadores de electrones, son más estables que los aldehídos, que solamente tienen un grupo alquilo para estabilizarlo. Esto se pone de manifiesto con las entalpías o calores de combustión. Son las combustiones, reacciones exotérmicas, entonces el aldehído desprende mayor cantidad de calor que la cetona, debido a que la cetona es más estable, por eso desprende menor cantidad de calor. Vamos a ver propiedades físicas de aldehídos y cetonas. La polarización de los grupos carbonilo crea atracciones dipolo-dipolo entre las moléculas de cetonas y aldehídos, lo que da como resultados puntos de ebullición más altos que para los hidrocarburos y éteres de masas moleculares similares. Sin embargo, las cetonas y los aldehídos no tienen enlaces oxígeno-hidrógeno o nitrógeno-hidrógeno, por lo que sus moléculas no pueden formar enlaces por puente de hidrógeno entre sí. Es por esto que sus puntos de ebullición son, por tanto, menores que los de alcoholes de masas moleculares similares. En esta tablita tenemos compuestos de masas moleculares similares que rondan entre los 58 o 60 y están organizados en forma creciente de sus puntos de ebullición. La cetona y el aldehído son más polares y por lo que tienen puntos de ebullición más altos que el éter y el alcano. Sin embargo, tienen puntos de ebullición menores que el alcohol, porque el alcohol forma puente de hidrógeno intermolecular, cosa que no ocurre con el aldehído y la cetona. En cuanto a la solubilidad, aunque las cetonas y aldehídos puros no pueden formar enlaces por puentes de hidrógeno entre sí, tienen pares de electrones no enlazados, es decir, sin compartir, y pueden actuar como aceptores de enlaces por puente de hidrógeno con otros compuestos que sí tienen enlace hidrógeno-oxígeno, como es el caso del agua y de los alcoholes. Por ejemplo, el hidrógeno del hidroxilo del agua o del alcohol pueden formar un enlace de hidrógeno con los electrones no enlazados en un átomo de oxígeno del grupo carbonilo. Debido a la formación de los enlaces por puente de hidrógeno, las cetonas y los aldehídos son buenos disolventes para las sustancias hidroxílicas polares como los alcoholes y además son muy solubles en agua. El acetaldehído y la acetona son miscibles, es decir, solubles en todas proporciones con agua. Otras cetonas y aldehídos con más de 4 átomos de carbono son ligeramente solubles en agua. Las propiedades de solubilidad son similares a las de los éteres y alcoholes, que también forman enlaces por puente de hidrógeno con el agua. La solubilidad límite se alcanza alrededor de unos 5 átomos de carbono. Y bueno, un dato curioso, uno de los síntomas de la diabetes no tratada es el característico aroma frutal de la acetona en el aliento de los pacientes. Debido a que los diabéticos no pueden usar los carbohidratos de manera apropiada, el cuerpo entra en un estado llamado cetosis, en el cual produce acetona y otras cetonas. Vamos con la importancia industrial de algunas cetonas y aldehídos. En forma general podemos decir que cetonas y aldehídos se usan como disolventes
materias primas y reactivos para la síntesis de otros productos. Dentro de los aldehídos más comunes encontramos formaldehído y acetaldehído. La mayor parte de los 4.000 millones de kilogramos de formaldehído producido cada año se usa para la producción de plásticos y resinas termoestables, como la melamina y la baquelita, resinas de fenol formaldehído, pegamentos de urea formaldehído y otros productos poliméricos. El formaldehído es un gas a temperatura ambiente. Tiene un olor picante. En el laboratorio de alcoholes y fenoles sintetizamos formaldehído por oxidación de metanol y se percibe ese olor picante y también la naturaleza gaseosa o el estado físico gaseoso del formaldehído. Por el hecho de ser un gas a temperatura ambiente, con frecuencia se almacena y se usa como una disolución acuosa al 40% llamada formalina o formol. Y se usa esta solución para preservar materiales biológicos de la descomposición microbiana. El formol también se emplea en la industria textil para producir telas sin planchado. Cuando se necesita el formaldehído seco, se puede generar calentando uno de sus derivados sólidos, por lo general trioxano o paraformaldehído. El trioxano es un trímero cíclico que contiene 3 unidades de formaldehído. El paraformaldehído es un polímero lineal que contiene muchas unidades de formaldehído. Estos derivados sólidos se forman de manera espontánea cuando se adiciona una cantidad pequeña de catalizador ácido al formaldehído puro. Por su parte, el acetaldehído se usa principalmente como materia prima en la fabricación de ácido acético, polímeros y fármacos. El acetaldehído hierve cerca de la temperatura ambiente y se puede manejar como un líquido. El acetaldehído también se utiliza como un trímero, que se denomina paraldehído, y un tetrámero, que es el metaldehído. Estos compuestos sólidos se forman a partir de acetaldehído en catálisis ácida. El calentamiento de cualquiera de estos compuestos proporciona acetaldehído seco. El paraldehído se usa en medicina como sedante y el metaldehído se usa como anzuelo y veneno para caracoles y babosas. La acetona es la acetona comercial más importante. Tanto la acetona y la butanona son disolventes industriales comunes. Estas cetonas disuelven una gran variedad de compuestos orgánicos. Tienen puntos de ebullición convenientes para una destilación simple y presentan toxicidades bajas. Muchas otras cetonas y aldehídos se usan como saborizantes y aditivos de alimentos, fármacos y otros productos. Veamos, por ejemplo, estas cetonas y aldehídos que se utilizan en el hogar. Aquí tenemos el butiraldehído o butanal, que tiene olor a mantequilla y por eso se usa como aditivo en margarina y alimentos. Otro aldehído que no está acá es el benzaldehído, que es el componente principal del extracto de almendras. La vainillina, que es si le damos el nombre IUPAC, 4-hidroxi-3-metoxibenzaldehído, es el principal saborizante de la vainilla, con lo cual se usa en perfumes y alimentos. La acetofenona
se usa en helados por su olor a pistacho. Trans-cinamaldehído, olor a canela, se usa en dulces, alimentos y medicamentos. Aquí tenemos la carbona, por ejemplo, la carbona, el enantiómero levógiro, tiene sabor a menta, por lo cual se usa en pastas de dientes, en gomas de mascar. Mientras que el enantiómero dextrógiro es la semilla de alcarabea. Luego tenemos el alcanfor. El alcanfor tiene olor alcanforado, por lo cual se usa en linimentos y como inhalante. ¿Qué es un linimento? Es un preparado farmacéutico que se usa en fricciones para aliviar dolores e inflamaciones. Por otro lado, tenemos la piretrina. La piretrina, aislada a partir de flores de pelitre, se extrae de manera comercial para usarla como un insecticida natural, ya sea mediante extracción o en su forma natural o sintética. La piretrina causa reacciones alérgicas severas, náuseas, vómitos, y también tiene efectos tóxicos en los animales. Se usa en jardinería. Y aquí tenemos la muscona, que se usa en perfumes por su olor o aroma almizclado. Vamos entonces a los métodos de preparación. Vamos a observar que los métodos de preparación constituyen un repaso de las reacciones estudiadas de otros grupos funcionales, en los cuales los productos eran aldehídos y cetonas. Muchas veces las preparaciones industriales implican métodos especiales o modificaciones de los métodos de laboratorio, pero se utilizan reactivos más baratos y además en presencia de catalizadores. Así, por ejemplo, el formaldehído y la acetona se obtienen por oxidación de metanol o de alcohol isopropílico respectivamente, pero en lugar de usar oxígeno puro se usa aire en presencia de un catalizador. También se pueden obtener aldehídos o cetonas mediante la oxidación catalítica de alquenos. A este se lo denomina proceso Wacker. También podemos obtener industrialmente acetona por oxidación de cumeno o isopropilbenceno. Este método lo vimos como un método industrial de obtención de fenol. El otro producto de la reacción de igual importancia industrial que el fenol es la acetona. Entonces, por oxidación de cumeno se obtiene hidroperóxido de cumeno, que luego, por hidrólisis, se obtiene fenol y acetona. También podemos mencionar el proceso OXO. Algunos aldehídos, por ejemplo el propanal, se obtienen por el proceso OXO, en el cual se trata etileno con gas de síntesis, que es una mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno, en presencia de un catalizador de rodio y cobalto. Vamos entonces a los métodos de laboratorio. Las cetonas y los aldehídos con frecuencia se preparan oxidando alcoholes primarios y secundarios. La oxidación de un alcohol primario a aldehído requiere una selección cuidadosa del agente oxidante para evitar la sobreoxidación a ácido carboxílico. Por su parte, las cetonas se obtienen por oxidación de alcoholes secundarios, los cuales se oxidan rápidamente empleando
los agentes oxidantes que se emplean en estas reacciones de oxidación son trióxido de cromo, ya sea en ácido acético o en piridina, ácido crómico, el cual puede obtenerse por la reacción entre dicromato de sodio en ácido sulfúrico, y uno de los más empleados es el clorocromato de piridinio, que es un complejo de trióxido de cromo con piridina y ácido clorhídrico. Este reactivo proporciona buenos rendimientos de aldehídos sin sobreoxidación. También aldehídos aromáticos pueden obtenerse por oxidación de metilbencenos. Aquí tenemos tolueno mediante halogenación por radicales libres del grupo alquilo, en este caso cloración, en presencia de luz, se obtiene este compuesto dihalogenado que por hidrólisis básico nos da benzaldehído, o el mismo tolueno con trióxido de cromo y anhídrido acético nos da un GEM-diacetato que por hidrólisis ácida nos da benzaldehído. También los cloruros de ácido son precursores importantes tanto para aldehídos como para cetonas. Los cloruros de ácido o de acilo son derivados reactivos de ácidos carboxílicos, en los cuales el grupo hidroxiloácido se reemplaza por un átomo de cloro. Los cloruros de ácido con frecuencia son sintetizados por medio del tratamiento de los ácidos carboxílicos con cloruro de tionilo o haluros de fósforo. Los agentes reductores fuertes, como el tetrahidruro de litio y aluminio, reducen a los cloruros de ácido para obtener aldehídos alifáticos o aromáticos. Los organocupratos de litio reaccionan fácilmente con cloruros de ácido para generar cetonas. La acilación de Friedel y Kraft es un método excelente para preparar alquil-arilcetonas o diarilcetonas. Sin embargo, no puede usarse este método en sistemas aromáticos fuertemente desactivados. La ozonólisis de alquenos, seguida por una reducción moderada, rompe alquenos para formar aldehídos y cetonas. También podemos obtener aldehídos y cetonas a partir de la hidratación de alquinos catalizada por ácido y sales mercúricas.